Aprende y emprende con Dimacondi. Continuando con el desarrollo de las bases teóricas relacionadas al aire acondicionado y refrigeración, podemos decir que la presión es la magnitud física que mide la fuerza que ejercen gases, líquidos o sólidos sobre una superficie. La presión se mide en unidades conocidas como pascal, bar, atmósfera o PSI. Dicho de una manera más simple, cuando una libra fuerza descansa sobre un área de 1 pulgada cuadrada, se ejerce una presión de 1 psi. Por lo tanto, para calcular la presión en un punto, solo debemos dividir la fuerza entre el área. Podemos clasificar la presión de 3 maneras. La primera es la presión absoluta, que se mide en relación al cero absoluto de presión y es igual a la sumatoria de la presión manométrica y la presión atmosférica. Este valor indica la presión total a la que está sometido un cuerpo o un sistema, considerando el total de las presiones que actúan sobre él. Adicionalmente, en un sistema se puede presentar una presión de vacío, la cual está por debajo de la presión atmosférica, un término que vamos a usar con bastante frecuencia en las clases de capacitación y durante las jornadas laborales como técnicos de aires acondicionados y refrigeración. La presión de vacío viene expresado en milímetros de mercurio o pulgadas de mercurio en el manómetro que comúnmente utilizamos para trabajar. Más adelante explicaremos cómo se realiza un vacío en un aire acondicionado o en un sistema de refrigeración y para qué se realiza dicho procedimiento. Por lo tanto, si analizamos la presión atmosférica, sería como un océano que tiene peso y ejerce una presión sobre la superficie de la Tierra, que sería en este ejemplo como el fondo de este océano de aire. Pero a su vez existen distintos puntos que están a diferentes profundidades, lo que genera que las presiones sean diferentes en cada uno de ellos. En conclusión, entendemos por presión atmosférica como la presión ejercida por la atmósfera terrestre sobre la superficie. La presión atmosférica es medida con un instrumento llamado barómetro, que no es más que un tubo de vidrio de aproximadamente 1 metro de longitud, cerrado en un extremo y relleno de mercurio. Luego se inserta el tubo por el extremo abierto hacia abajo en un tanque de mercurio y se mantiene en posición vertical. El mercurio, como es lógico, tratará de bajar hacia el tanque, pero no lo podrá hacer en un 100%, ya que la atmósfera estará ejerciendo una presión sobre el tanque, mientras que en la parte superior del tubo se forma un vacío. El mercurio caerá hasta 760 milímetros al nivel del mar, cuando la temperatura se encuentre a 20 grados centígrados, siendo esta la presión atmosférica en condición estándar. Tenemos que conocer también la presión manométrica, que es la presión que usamos en el área de refrigeración y aire acondicionado, y no es más que la diferencia entre la presión absoluta y atmosférica del lugar donde se realiza la medición. Para realizar la medición utilizamos un instrumento llamado manómetro. La presión de un sistema cerrado puede ser mayor o menor que la atmosférica. Recordemos que la presión menor que la atmosférica se le llama presión de vacío. El manómetro marca la diferencia de presiones entre la que existe dentro del sistema y la presión atmosférica del lugar. Los manómetros arrojan una lectura de 0 psi cuando están expuestos o en atmósfera abierta. Si no es así, entonces es necesario calibrar el instrumento. Si deseamos conocer la presión absoluta, solo debemos sumar la presión medida en el manómetro más la presión atmosférica. Otra clasificación conocida de la presión es la presión estática y la presión dinámica. La presión estática es la presión ejercida por un fluido en condición estacionaria sobre una superficie y depende de la profundidad, la densidad del fluido y la aceleración de la gravedad. Este tipo de presión actúa por igual en todas las direcciones de la superficie que contenga el fluido, siempre en un ángulo recto. Por ejemplo, en la imagen podemos ver un cilindro que contiene un fluido en estado gaseoso y ejerce presión sobre toda la superficie del cilindro. Para calcular la presión estática en un determinado punto, basta con aplicar la ecuación, donde la presión es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura. Otro ejemplo común donde podemos apreciar la presión estática
es cuando nos sumergimos en una piscina y sentimos una fuerte presión en nuestro cuerpo y especialmente en los oídos. Por otro lado, la presión dinámica es la presión ejercida por un fluido cuando está en movimiento originado a partir de la velocidad con la que circula el fluido en un punto determinado. Un ejemplo claro se puede observar en un evaporador. El aire es movido desde un punto a otro por medio de un ventilador y lo hace pasar a través de un intercambiador de calor con una presión determinada. Para calcular la presión dinámica en un determinado punto, basta con aplicar la ecuación donde la presión dinámica va a ser igual a un medio por la densidad del fluido por la velocidad al cuadrado. Otro ejemplo común de presión dinámica es cuando encendemos una bomba y el fluido comienza a circular a través de las tuberías con una presión y una velocidad determinada. En el área de refrigeración y aire acondicionado, la presión es uno de los parámetros que debemos manejar con mayor destreza, ya que nos da indicativos de cómo puede estar operando el equipo, si está dentro de los parámetros de trabajo o no, y partiendo de esa medida podemos hacer los ajustes necesarios. También, por medio de la presión, podemos definir qué elementos de protección se deben instalar en el equipo y, en dado caso, hacer la regulación necesaria. Para poder hacer la medición de la presión, normalmente se utilizan equipos mecánicos o electrónicos. Entre los más comunes podemos mencionar el tubo de Bourdon, que es un instrumento para medir presión de gases y vapores basados en el tubo de Bourdon. Básicamente un tubo de sección elíptica que forma un anillo casi completo, cerrado por un extremo. Al aumentar la presión en el interior del tubo, este tiende a enderezarse y el movimiento es transmitido a la aguja indicadora por un sector dentado y un piñón. Es capaz de medir presiones por debajo y por encima de la presión atmosférica y es el más usado en la industria de la refrigeración para hacer trabajos en campo o en el taller. Otro de los elementos utilizados para hacer mediciones de presión es el elemento en espiral. Este se forma arrollando el tubo de Bourdon en forma de espiral alrededor de un eje común y el helicoidal arrollando más de una espira en forma de hélice. Estos elementos proporcionan un desplazamiento grande del extremo libre. Por otro lado, también tenemos el elemento tipo diafragma, que consiste en una o varias cápsulas circulares conectadas rígidamente entre sí por soldadura, de forma que al aplicar la presión, cada cápsula se deforma y la suma de los pequeños desplazamientos es amplificada por un juego de palancas. El fuelle es otro elemento utilizado para mediciones de presión. Es parecido al diafragma compuesto, pero de una sola pieza flexible axialmente, y puede dilatarse o contraerse con un desplazamiento considerable. Por último, tenemos a los transductores de presión, que son elementos combinados que utilizan un elemento mecánico con un transductor eléctrico, que genera una señal eléctrica a partir de un elemento mecánico. El elemento mecánico consiste en un tubo de Bourdon, espiral, hélice, diafragma, fuelle, o una combinación de los mismos que a través de un sistema de palancas convierten la presión en una fuerza o en un desplazamiento mecánico. Más adelante en el punto 18.7 explicaremos de forma más detallada cómo funcionan los tipos de transductores de presión y cómo se conectan a los controladores.